Bueno, señor, señora, pues para el cultivo de las flores, tiene mano para las flores, ¿no? Que son tan bonitas. Sí. Probablemente usted pueda ser un gran emprendedor y lograr un negocio con esto desde casa. Norma Arellano, bienvenida. Hola. Qué buena oportunidad, Hola. ¿no? Súper oportunidad. Fíjate que sí, ay, las flores, qué lindo, ¿no? Además, y ahora se viene el Día de las Madres, claro. Y el del maestro, también es importante, es otra fecha. Sí, claro, y además, qué bonito regalar algo de distinción, de elegancia. Y las flores son un regalo que realmente evoca a la belleza, a la tranquilidad. Sí. Porque, ¿sabes una cosa? Les voy a comentar que cuando nosotros regalamos algo, no estás regalando la flor como tal. No. Estás regalando lo que significa. Sin duda. Sí, ese es el benefactor. Ese es lo que está realmente ofreciendo, ¿no? De hecho, hay una frase ahí que dice, el regalo no es lo que está dentro de la caja, sino las manos que lo dan. Realmente eso es lo lindo, ¿no? Sí. Y en este caso hablas de flores, pero de unas muy especiales, Norma. No son cualquier flores. ¿Cuáles son las que nos traes el día de hoy? Mira, las orquídeas, que es una flor tan exótica, tan hermosa. Sí. Todas las flores que son de pocos pétalos son una maravilla. Sí. Si se pone de verdad a ver, hay ciento y tantos tipos de orquídeas. Sí. Entonces es una belleza. Y fíjate que no es tan difícil de cultivarlas. Porque parecen muy delicadas. Pareciera que fueran muy delicadas, pero estando en buen sitio con luz, aire y bien plantadas, porque tienen que estar plantadas en un tipo musgo, que no es tierra como tal, sino que debe de tener mucho aire la raíz. Sí, traen como unos pedacitos de tronquitos, ¿no? Sí. Exacto, y es una belleza. Pero entonces, mira, esta idea para emprendedores es bien importante y más para amas de casa, de verdad. ¿Por qué para amas de casa? Mira, Vicky es una chica que vive con su madrina y le encanta plantar cosas, que el chile, que las plantas de olor, que el epazote, tiene sus hortalizas, acaba de plantar un girasol de un arreglo, las semillas, sale un girasol hermoso y entonces también a la madrina le regalaron una orquídea y empezó a investigar y a ver que ella lo podía hacer. Hacer en su casa. Y en ayuda de Víctor, que es el jardinero, se pusieron a investigar cómo lo podían hacer y empezaron a ver que era una posibilidad para venderlas de una por una. No necesitas un gran jardín. No necesitas un gran jardín, lo puedes hacer en tu casa. Muy bien. Sí, las puedes cultivar. Y teniendo esa habilidad para hacerlo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener un buen stock, un buen inventario. O sea, no puedes decir, ya tengo 3, las voy a vender, ¿no? Pero se tarda mucho este proceso porque tenemos que esperar que la planta crezca, que florezca esta orquídea. Sí tarda. ¿Cómo sería más o menos el proceso? Sí tarda porque es una flor que dura mucho, pero cuando se acaba, tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses para volver a florecer. Sí, yo pensé, bueno, una de las ventajas de la orquídea es esa, que tú regalas una orquídea y no te va a durar como las otras que a la semana quizá ya no sirven. La orquídea dura bastante tiempo. Meses. Pero yo no sabía que floreaba de nuevo. Sí, vuelve a florear. Es impresionante porque además es una flor de frescura, no de tanto calor. Tiene que estar en una casa dentro, que le dé luz, que le dé... Pero lo lindo es que Vicky empezó a plantarlas y empezó de diferentes colores a tener un stock lo suficientemente grande como para que cuando llegue la fecha adecuada puedas ya hacer entregas a domicilio. Muy bien. Esa es otra cosa. Pero ¿cómo le vas a hacer para venderlas? Pues simplemente con todas las amistades. De verdad, empiezas por ahí y ahí podemos ver cómo las amas de casa también pueden tener una oportunidad de negocio. Claro. Y con una flor tan especial, tan exótica, que evoca tantas cosas y que no es difícil de cultivarla. Oye, ¿y qué tan costoso es iniciar este negocio? Porque al pensar en orquídeas pensamos que es una flor muy costosa. El que regala una orquídea pareciera como que fuese algo... Quedó muy bien. Como muy de lujo. ¿Es esto así? Eso ya es un mito. Una orquídea puede estar desde 200 pesos hasta 500, 600 pesos. Depende el tipo y el tamaño, ¿no? Pero oye, un regalo de 200 pesos que te dura más de 6 meses. Sí está muy bien. Es un regalazo. Y que la vas viendo y la vas disfrutando. No, es una flor. Son hermosas.
Y además también sabes que, fíjate, puedes empezar, como dices tú, simplemente con tus amistades y más adelante probablemente puedas abrir ya una página en internet. Por supuesto. Obviamente. O simplemente muchas veces la misma recomendación de tus amigos. No, pues tú sabías que ella vende flores tan bonitas, y ya das tus tarjetitas, ¿no? Y tal vez ese mismo que compró, ya luego que su plantita está, digamos, en descanso para volver a florecer, compra otra y las va tornando. Porque te van recomendando. Claro. Es como si yo les platico ahorita que está Vicky, que las vende, igual y al ratito me van a pedir sus datos. Oye, porque es un súper regalo. Sí. En verdad es algo hermoso. Un adorno de flores es muy bello, pero una orquídea es especial. Una orquídea como la que estamos viendo ahí en pantalla es una cosa hermosa. Sí, y puede ser muy pequeñita, puede ser un arreglo más grandecito y además están en tierra. Este negocio es ideal para que las amas de casa emprendan y puedan realmente tener su propio negocio. Muy bien. ¿Qué se necesita? Empeño. Se necesitan ganas de hacer las cosas, informarse y es de esa manera van a lograr tener un negocio y manera de darle vuelta al dinero. Sí, es cierto, es importante. Y como tú dices, investigar, porque obviamente para todo hay que prepararse. Sí. Pero ya una vez que sabes cómo hacerlo, pues adelante, ¿no? Sí, mira, Vicky ahorita está metidísima con este negocio, está tratando de tener un cultivo de bastantes para poder tener, porque viene el Día de las Madres, viene el Día del Maestro y después también entre las amistades, pues para un cumpleaños o hacer también alianzas con caterings o con banquetes para ponerlas de adorno. Y es hasta un souvenir. Cuando vamos a una boda, siempre nos dan un regalito. Qué mejor que llevarte una orquídea, que te la puedas llevar a tu casa y tener el recuerdo ahí que te durará 6 meses. Ahí está. Hombre, ¿Cómo ven de negocio, chicas? Está maravilloso este negocio, Norma. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues adelante vamos a entrarle al negocio. Así es, el negocio de las flores y en especial las orquídeas, pues no sabíamos que tenía tantas posibilidades.